Ya está con nosotros un querido amigo. El pastor Sigfredo Arce viene a hablar con nosotros y a tener este diálogo sobre lo que es la experiencia de llamados o llamados, evidencias de un ministerio centrado en Cristo. Pastor, no le veo, le escucho por ahí algo, pero no le veo, pastor. Y ahora me ve. Sí, ahora lo veo. Ahora fue. Qué bueno, pastor, que estás con nosotros en esta mañana. El pastor Sigfredo es pastor de la iglesia Santuario de Adoración en Trujillo Alto. Y como todos los martes, a esta hora viene a hablarnos sobre llamados o llamados para la gloria del Señor. Pastor, hemos estado disfrutando un tremendo programa en esta mañana. Óigame, sabemos que Dios le continuará usando también a usted para poder afirmar si hemos sido llamados o llamados. Pastor. Dios te bendiga, Semidey. Qué bueno saludarte en esta hora y saludar a toda la audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales. Qué Amén. gusto poder estar con ustedes. Esta mañana quiero tocar un personaje muy conocido y que lo hemos estudiado, hemos visto hasta películas de él y todo. Que vivió un tiempo donde la violencia, el espiral de la violencia se disparó tremendamente. Era una sociedad corrompida. La Biblia habla en el libro de Génesis, capítulo 6, si usted lo quiere buscar más adelante, que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. El corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Hacia el mal. Pero Hebreos 11 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por eso a fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, las escrituras catalogan los días de Noé como tiempo de valores alternos. Y en tiempos de Noé la corrupción estaba tan extendida que alcanzó dimensiones estructurales, y eso es bien importante. Aquella época se le denominaba la época de los impíos. Así que cuando el mal se instala estructuralmente, lo que tenemos es un sistema de impiedad. Cuando el mal se mete en todas las estructuras y la violencia, porque estamos viendo violencia en el lenguaje. Ahora mismo en el siglo XXI, en el lenguaje. Violencia en las calles de Estados Unidos. Sí. Violencia en las calles de Sudamérica, Centroamérica. Violencia en Puerto Rico. Tú y yo que vivimos aquí sabemos que hay lenguaje violento en las calles. Violento en los discursos que se dan. Hay una violencia estructural. El espiral de la violencia se ha disparado en todas las estructuras. Así que cuando las sociedades caen en ese tipo de cultura o ese tipo de movimiento, podemos estar en peligro. Pero qué bueno que hay gente que son llamadas por Dios, llamadas por el Señor. Y Noé, Dios llamó a Noé porque Noé no se sumó a la corriente. O sea, no se sumó a la corriente y fue un instrumento de un nuevo comienzo. A Noé se le conoce como un pregonero de justicia, No sabemos qué mensaje predicó, porque la Biblia no lo dice. Pero no, su mensaje no fue su elocuencia, no un discurso, sino que su mensaje fue su vida. Y este es uno de los puntos que quiero hacer referencia. Nuestra vida. O sea, los que son llamados por Dios. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es la forma que miramos las cosas, aunque la sociedad que nos rodea estructuralmente esté corrupta y todos los sistemas sean sistemas de impiedad? Y cuando hablo de sistemas de impiedad, son sistemas de abuso, de no respetar los derechos, de la enajenación, de no preservar la vida, un sistema corrupto lleno de mentiras. Este hombre decidió no sumarse a la corriente. Y yo creo que la gente que Dios ha llamado, y Dios los ha llamado, dice que Noé fue pregonero de justicia, hombre justo que caminó con Dios. Y el otro énfasis, ¿se puede caminar con Dios
en sistemas estructuralmente corruptos? Pues claro que sí. Se puede ser justos en sistemas de impiedad, porque algunas veces hacemos concesiones con los sistemas de impiedad y de injusticia, y hacemos concesiones, nos juntamos, como dicen por ahí, pero este hombre, dice la Biblia, que hizo todo conforme a como Dios le mandó. Dice la Biblia que preparó el arca en un lugar donde no llovía. Es tremendo. Alguien preparó un proyecto salvífico, oiga bien, salvífico, donde iba a salvar a su familia en tiempos de corrupción, en tiempos de crisis, porque la gente que Dios ha llamado, los verdaderos llamados, no oyen la voz de Dios. No se amilenan o amilanan es la palabra, no se amilanan con el sistema que los rodea. Porque sabe que Dios está con ellos. Pastor, permíteme compartir algo, porque me parece que lo que estás presentando en esta mañana es bien interesante, y porque se parece mucho a los días nuestros de hoy. Exacto. Se parece mucho a nuestros días. Vemos corrupción, vemos un sistema donde de alguna manera, ¿verdad? No se teme a Dios. Vemos que de alguna forma lo que hay es, literalmente pareciera ser que vivimos en una anarquía mundial. O sea, lo que estamos viendo literalmente pareciera que describe muy bien los días de Noé. De hecho, Jesús mismo dice que como en los días de Noé. Exactamente. Como en los días de Noé. Tú sabes, será la venida del Hijo del Hombre, que estarán en casamiento. Exactamente, beberán, comerán y estarán en casamiento. Y en el momento vendrá destrucción de repente. Así es. En pocas palabras, Jesús está presentando que hay un algarete. O sea, la sociedad está al garete. Pero es interesante, pastor, porque ante un sistema corrupto, impío, injusto, Dios levanta a un hombre llamado Noé para ¿verdad?, construir este arca. Y es interesante porque Noé, para mí, fíjate que te voy a dar una interpretación que posiblemente no está en ningún libro, pero para mí no es el primer profeta bíblico, porque Noé está cada clavo, porque como tú bien dices, Noé no se escucha el sermón, o sea, no hay un sermón de él que se escucha, solamente lo que se habla es que está construyendo un arca, pero a mí me parece que cada clavo, cada palo que puso era predicando y testificando contrariamente a lo que estaba sucediendo en el planeta. En el planeta había pecado, había caos, pero fíjate que Noé tiene una estructura de trabajo, tiene una disciplina laboral, está construyendo un arca disciplinadamente, está colocando los animales en el arca de manera disciplinada. Mientras en el mundo no hay disciplina, tú ves que Noé tiene disciplina para la labor. Hay unas cosas que se están dando en Noé que para mí Noé es el primer profeta en la Biblia. Sí, mira, yo aprendí, una vez a mí me dijeron que una cosa es el video y otra cosa es el audio. Entonces, y algunas veces el video no va con el audio. Yo no sé si tú has visto algunas veces programa que el audio va por un lado y el video va por el otro. Y tú dices, adiós, ¿qué está pasando aquí? El delay, pero, donde el delay está. El delay, exactamente. Pues mira, su mensaje fue su vida, no un discurso. Hay gente que tiene discursos elocuentes, que tienen verbo, que tienen buena oratoria, que tienen palabras, que saben cautivar y que han cultivado la oratoria y han desarrollado esa disciplina de ser buenos oradores. Pero en la práctica, su vida no va con lo que hablan. Y eso es peligroso. El discurso de Noel no fue un mensaje, no es un super sermón, es lo que tocaba de mencionar, fue su vida. Él le creyó a Dios. Dios le dijo, este es el proyecto que tú vas a realizar. Y eso es una de las cosas que más me llama la atención a los que somos llamados. Los que somos llamados, Dios nos ha llamado a hacer proyectos. Y pastor y pastora que me está escuchando y amigo me está escuchando, se pueden hacer proyectos en sociedades de impiedad, en el mundo de los impíos, en estructuras de corrupción, en momentos como los que estamos viviendo de anarquía a nivel mundial, donde hay una crisis económica, donde hay una pandemia. ¿Se pueden construir proyectos salvíficos? Pues claro que sí, ahí está Noé. Noé escuchó la voz de Dios. Los que son llamados no pueden estar escuchando la voz de la gente que está en el cautiverio, que está cautiva, que su mente está cautiva, porque no pueden entender los proyectos de Dios.
Y el proyecto de Dios se va a realizar en aquellas personas que son llamadas a obedecer su voz en tiempos donde no llovía, porque lo dice la Biblia, que no llovía. La gente se reía de este que está construyendo este tipo aquí, este tipo está loco si aquí no llueve. Así que está construyendo esa algo, ¿y para qué es eso? Un tiempo donde no hay lluvia. Esos son proyectos que Dios nos ha mandado a hacer cuando el escenario es contrario totalmente a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso Noé no se sumó a la corriente. Y Dios está llamando ahora, en este momento histórico, como estamos viviendo un momento histórico, a nivel mundial, así es, a gente que Dios ha llamado a no sumarse a la corriente. ¿Cuál es la corriente allá afuera? El lenguaje de muerte, de desesperanza, de desolación, de una iglesia que se está encerrando en vez de salir afuera. Y hay muchos medios de salir afuera, por las redes, por las radios, en las estructuras, en la calle. Es una iglesia que tiene que salir porque Dios le está hablando, le estoy diciendo, yo en el proyecto que yo he puesto en tus manos, realízalo, porque tú lo vas a realizar, porque yo te voy a dar la capacidad, la inteligencia, la fuerza, la vida, y te voy a poner la gente alrededor que te va a ayudar. Dios nos ha llamado a los que son llamados, en este tiempo, a no sumarse a la corriente, a establecer proyectos contraculturales, porque son en contra de la cultura que permea el ambiente, que es una cultura de muerte, de destrucción, de desesperanza. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia a levantarse como ejército poderoso a los que son llamados. Mira, pastor, tú estás lanzando una palabra que me parece que está avivando el corazón de muchos pastores y pastoras en esta mañana. Me parece que lo que estás lanzando al corazón va como una flecha directamente al blanco, porque no siento el impacto de tu palabra en mi corazón, y si lo siento en mi corazón, siento que el impacto de tus palabras están tocando el corazón de muchos pastores y pastoras, que Dios les está diciendo, no tengas miedo, prepara el proyecto, dale para adelante en el nombre del Señor. Mira cómo nos dice la pastora Eileen Hernández, nos dice, estamos viviendo en tiempos finales y la gente está enajenada. Aún la misma iglesia, lamentablemente. La pastora Olga Orama nos dice, cada día me pregunto si la iglesia está esperando la venida del Señor o simplemente nos reunimos para dar un culto más. Ay, Dios mío. El pastor Nelson Ortiz nos envía un saludo, nos dice saludos y buenos días. Gracias también al pastor José Rodríguez Galeano, conectado con nosotros. En Morales nos dice bendiciones. Virgen Meléndez conectada con nosotros. El pastor José Tato Guadalupe conectado con nosotros y nos dice, Dios los bendiga, amén. Eso es el mejor testimonio de nuestra vida. En medio de un mundo corrupto podemos ser íntegros. También Carlos Belgrave desde Panamá nos dice, es triste cuando por vivir en un sistema contrario cedemos a los sistemas de corrupción. Exactamente. Mira, su compañía fue Dios, no teorías. Su compañía fue Dios. Su proyecto, ¿cuál fue? El arca. Noé pregonó justicia con su vida, su compañía, su proyecto. Ese fue su mensaje. Hay gente que habla mucho y no hace nada. En otras palabras. Mire, el mejor socio en tiempos de corrupción, en tiempos de valores alternos, en tiempos de crisis se llama el Señor, porque Dios mira las cosas desde su óptica. Y cuando tú te haces socio de Dios, empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Y Dios lo ve diferente. Dios ve vida donde la gente ve muerte. Dios ve esperanza donde la gente ve desolación. Por eso tenemos que unirnos a Dios, hermano, y no sumarnos a la corriente. Lo que hay allá afuera es tóxico. Lo que está saliendo algunas veces, ayer mismo una persona estaba hablando de volver a cerrar las iglesias. La iglesia tiene voz profética. La voz de la iglesia no se puede acallar. Si hay algo que tiene que oír este país, es la voz de la iglesia. La voz que produce vida, que produce esperanza, que tiene las soluciones, que camina con el Dios de la vida, con el Dios que tiene proyectos para preservar la familia, como Noé en tiempos difíciles, en tiempos de corrupción. Noé estableció un proyecto contracultural porque se mantuvo justo, no se corrompió, no se dio a la tentación. Por eso yo pienso, pastor, por eso yo sigo afirmando que Noé es un
como dice la peli, un pregonero de justicia, y sin lugar a dudas para mí es un gran profeta, porque cada palo que pone es en contra del sistema. La gente le está diciendo, tú estás loco, va a llover, vente, únete a nosotros. Él está diciendo, no, yo le estoy haciendo caso a Dios, yo estoy construyendo un arca. Así que su acción es un elemento profético, él está siendo un profeta que ciertamente está profetizando que algo va a suceder sin lugar a dudas. Y yo pienso, pastor, que el mismo trabajo que Noé estaba haciendo, corriendo en contra de la corriente, a mí me parece que los pastores y las pastoras tenemos una gran oportunidad en este momento de hacer lo propio. Y me voy a explicar. Una pregunta que le voy a hacer a cada pastor y a cada pastora que me esté escuchando en esta mañana. En nuestro sermón del domingo, en nuestro sermón, que donde va toda la iglesia, y ahora por las redes sociales y lo que sea, ¿cuánto de nuestro sermón está siendo un sermón que denuncia la corrupción? Porque el mundo está programando corrupción y lo estamos viendo por donde quiera. Y estamos viendo que ponte las mascarillas, todo el mundo póngase las mascarillas, pero cuando vamos a las caravanas no se las ponen. Pero para ellos es bueno, para otros es malo. ¿Ves? Cierren la iglesia, porque en la iglesia, y yo escuché esto, yo lo escuché con estos oídos ayer, escuché la grabación, cuando se está diciendo las iglesias son un foco de infección. Porque esto de los cánticos, cuando van a cantar, se quitan las mascarillas para cantar. Eso es falso. La iglesia está siguiendo las normas. Pero ¿por qué no dicen eso mismo de las megatiendas que están abiertas y los supermercados que están abiertos y un montón de cosas que abren y no dicen lo mismo para cerrarlo? Y tienen que cerrar la iglesia. O sea, a mí me parece que nosotros estamos viviendo un tiempo, Pastor Sigfredo, que me parece que vamos a tener que, si queremos ser voz profética, tenemos que de verdad ser voz profética, Pastor. Ir contra la corriente. Mira, claro. Vivir hoy como Dios manda. Se fue la imagen, hoy, pastor. Se fue la imagen. Ahora. Sí, ahora, vivir hoy como Dios manda es ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque Dios ha sido totalmente desplazado de esferas importantísimas de la vida, como el matrimonio, la sexualidad, la administración de la riqueza, la resolución de conflictos, el trabajo, la investigación científica, la consideración de los discapacitados. Tú sabes, la pregunta es, relacionado a todo esto, ¿qué Dios dice? Tú sabes, Dios ha sido desplazado de la investigación científica. Por eso tenemos los problemas que tenemos de salubridad y los problemas que tenemos con esta pandemia. Dios ha sido desplazado del matrimonio. Por eso tenemos este problema que hay ahora mismo, que tenemos de lo que es el matrimonio, de lo que es verdadera, de lo que es la sexualidad, esto de la trata humana, esto de la pedofilia. Entonces, Dios ha sido desplazado de todo eso. La pregunta es, ¿qué Dios tiene que decir? Pero Dios nos ha llamado a ir contra la corriente. La iglesia no puede perder su voz profética. Ahora afirmo lo que están diciendo. Al hacer esto, no se convierte en una voz profética, porque va contra la corriente, va en contra de la cultura de su tiempo, que ha decidido dejar a Dios aparte y olvidarse de Dios. Y Dios nos está llamando en este tiempo a los llamados, porque los llamados se van a unir al vox populi, allá afuera, y van a ceder, y van a entrar en negociaciones. Pero los que son llamados, que tienen voz profética, esos son los que van a ser perseguidos, los que se van a tratar de burlar de ellos. Imagínate este hombre haciendo langue y la gente riéndose. Mira, este tipo está loco. Pues claro, porque él va contra la corriente. Y cuando vamos contra la corriente nos levantamos y metemos a Dios en la administración de la riqueza. Por eso se está separando tanto la brecha entre el rico y el pobre. Ahora y la clase media está desapareciendo. La clase media y la pobreza se está incrementando aceleradamente y los ricos van creciendo y se va a ver una distorsión donde va a provocar una hambruna mundial y más pobreza a nivel mundial. Y si la iglesia no levanta. Te me fuiste, pastor. No es cerrando iglesia. ¿Estás ahí? Sí, de momento se está yendo la señal. ¿Me oye ahora? Sí, dale, adelante. Sí, ahora. No es cerrando iglesia, es haciendo proyectos como el que tú tienes, proyectos como el que hay en la televisión, en la radio. No es diciendo, pues vamos a cerrar la radio porque no hay dinero, no. Ese proyecto que Dios te ha llamado a hacer, hazlo, porque
proyecto salvífico, donde no solamente te salvas tú y tu familia, vas a salvar a otros. Cuando obedecemos al Señor, vamos a poder impactar la vida de otros. Porque, mira, ¿por qué terminando ya, verdad? Bueno, son las 8:25, me quedan todavía 5 minutos. Noé se asoció con Dios personal, nada popular, en ámbitos corruptos. Mira, donde hay ambientes corruptos, Dios es un personaje no muy popular, porque Dios es un Dios de justicia, claro. Dios es un Dios de orden, claro. Tú sabes, Dios es un Dios de valores, claro. No de valores alternos, de valores. Así que Dios quiere ser desplazado, pero si tú te asocias con Dios y estableces este tipo de proyecto que es salvífico, se puede salvar la familia. La familia es la base de la sociedad. Todo empieza en la familia. Y Dios está llamando a los ministros y a los que son llamados a establecer proyectos salvíficos. No es camino con Dios. No es decide ir con Dios a todas partes. Así es. Mira, pastor, yo no conozco, a menos que, ¿verdad? Posiblemente se me pase por alto, pero yo no conozco a ningún profeta llamado por Dios, profeta de Dios, que le haya ido bien. Sí. No, es que no lo hay. Yo no conozco a menos que yo no haya leído bien, ¿verdad? Y posiblemente no haya leído de manera adecuada el texto, pero yo no conozco ningún profeta que denuncia la corrupción, que denuncia las cosas malas, que denuncia el atropello hacia los pobres, hacia los desvalidos, hacia los indefensos. Yo no conozco a ningún profeta que haciendo su trabajo de profetismo le haya ido bien. Sí. Cuando la iglesia pierde su voz profética, la iglesia deja de ser iglesia. Tú sabes, la voz profética de Ezequiel, la voz profética de Isaías, la voz profética de Jeremías, la voz profética de Amós, la voz profética de Daniel. Toda esa gente que Dios llamó a resistir, tú sabes, a no entrar en el medio ambiente tóxico que había, fueron los que establecieron la diferencia. Mira, quiero dejarte este punto. Su proyecto fue contracultural. Construir un arca donde vivía Noé era un desafío a toda lógica. Oye bien, Semidey, desafío a toda lógica. Me gusta Dios porque cada vez que Dios llama a uno a hacer algo, es un desafío contra toda lógica. Tú mismo empezaste este proyecto y tú dices, de antes, ¿cómo yo voy a empezar esto sin chavo? ¿Y cómo yo voy a manejar en medio de una pandemia? Encerrado aquí en casa, sin micrófono, sin nada. Pero lo empezaste porque Dios lo puso en tu corazón. Contra toda lógica. Tú sabes, esto no tiene lógica, pero ¿qué? Construyó un barco donde no había río. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por fe. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por fe. Porque le creemos a Dios. A los que son llamados le hemos creído y por eso es que dice la Biblia, y fue contado por justicia, porque yo le creía a Dios, tú sabes, no al hombre, yo le creía a Dios. Esto que estoy haciendo parece que no tiene sentido, pero Dios me dijo que lo hiciera, así que lo voy a hacer contra toda la lógica. Dios es un proyecto donde no hay dinero, donde todo es contrario, donde no hay gente para trabajar, donde nadie me está apoyando, pero lo voy a hacer porque Dios me dijo que lo hiciera. Contra toda lógica. Y eso fue lo que hizo Noé. Por fe, decidió confiar en Dios más que en la lógica o en el sentido común, a costa de ser tirado de un loco chiflado. Este está chiflado, pero ese chiflado le creyó a Dios y fue contado por justicia. Qué poderoso. Qué poderoso. No hay duda alguna de que la vida de Noé es una vida que nos invita a nosotros a poder amarrarnos de la fe. Su testimonio fue tan poderoso, el testimonio de Noé es tan poderoso que en el capítulo 11 de Hebreos aparece allí. La gente, escuche bien esto que voy a decir ahora, y es importante, la gente que le cree a Dios, que se mueve por encima de la lógica, que le cree a Dios por encima de todo pronóstico, será recordado siempre. Lo van a recordar. Su ejecutoria será recordada. Porque pasó por encima, se fue por encima de la corriente, y hizo el proyecto que Dios le había dicho, le creyó a Dios por encima de todo. Y la gente que vive
en ese nivel de juego, será recordado por siempre. La gente tendrá que decir, aquel proyecto, aquella experiencia, aquel arca. Bueno, hoy estamos hablando de un arca. ¿Del arca? Hoy estamos hablando de eso. Fíjate, de aquellos que estaban allí, ¿quién recuerda? A nadie, de los que estaban allí, a nadie. Pero todo el mundo en este planeta, National Geographic, los investigadores están buscando todavía si está en el Monte Ararat, si está donde está. Películas del arca, películas de Noé, canciones de Noé. Porque fue un hombre que decidió creer y marcó la historia. Su nombre, como acabas de mencionar, permanece en la historia como un gran hito que nos recuerda la justicia de Dios. La justicia de Dios, tú sabes, permanece en la historia. Todo el mundo sabe quién fue Noé. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque construyó un proyecto donde pudo meter su familia, sus hijos, sus nietos, la iglesia, la familia extendida. La gran pregunta es, ¿cuál es el proyecto que Dios te ha mandado a construir? Que tú no estás construyendo en esta hora, pastor y pastora que me estás escuchando. Excelente. ¿Cuál es ese proyecto que Dios ha puesto en tu corazón? Excelente. Que desafía toda lógica. No tienes dinero, no hay chavo. Hay gente que se lo ha explicado y no te creen, se mofan y se ríen de ti. Dicen que tú eres un chiflado. Llévalo a cabo, porque va a ser un proyecto que va a marcar la historia, va a ser un hito que va a permanecer para siempre y serás recordado porque le creíste a Dios y no a los hombres. Mira, pastor, tú estás diciendo algo tan poderoso porque permíteme, y con mucha humildad tengo que compartir esto, pero el día 1 de junio fue cuando comenzó Tertu Hablemos, y comenzó con muchos temores en mí, con muchas cosas. Y yo recuerdo que a algunas personas le comenté, ¿verdad?, lo del proyecto y toda la cosa, no para buscar sponsor ni nada, simplemente como un proyecto que tenía en mente. Muchos creyeron, muchos dijeron, ese proyecto se ve bien, pero de alguna manera también otros como que menospreciaron, un programita ahí, una cosa virtual ahí, qué sé yo. Y en el proceso, en el tiempo que ha ido pasando, yo he podido notar que cuando todo esto se está dando, todavía hay gente que de alguna manera como que, tú sabes, que se resienten, como que no lo ven y minimizan la experiencia. Pero hoy en nuestro programa número 32, hoy, 32 programas después, una experiencia virtual, un programa virtual para la gloria de Dios. Hoy se escucha desde Puerto Rico, que se produce, llega hasta África. ¿Sabe? La semana pasada, para darte un dato, la semana pasada, entre el domingo de la semana pasada y el sábado, en esos 7 días, se impactaron, y por eso me lo dice Facebook en las estadísticas, se impactaron a más de 15, 14 mil personas. Tú sabes, directamente, de manera indirecta otro montón más, pero directamente, gente que entró a la página, que se conectó, que chequeó. Miles de personas a nivel semanal están viendo un programa virtual donde 22 invitados, cuando les presenté el proyecto, 22 personas me dijeron, vamos a darle, vamos a hacerlo, nos gusta la idea, y nos lanzamos en un proyecto virtual por Facebook. Pues vamos a hacerlo. Hoy en día, estamos llegando a África en 32 programas después. Para la gloria de Dios, y lo digo con mucha humildad, y lo digo como testimonio de que Dios en su gracia, cuando uno le cree a Dios con los miedos, con los temores. ¿Cuántos miedos tengo? Un montón. Un montón. Tengo un montón de preocupaciones, un montón, pero cada día me levanto diciendo, bueno, tú me mandaste, yo lo voy a hacer, y tú nos vas a ayudar, y las cosas van a aparecer, y tú nos vas a bendecir, y así ha sido hasta el día de hoy, para la gloria de su nombre, pastor. Pues sí, porque cuando construimos lo hacemos por fe, tú sabes, y eso que Dios ha puesto en el corazón y ha sembrado en nuestra mente, tenemos que llevarlo a cabo. Y cuando le creemos a Dios, Dios provee los recursos, Dios abre las puertas, Dios hace sendero, Dios toca a quien tenga que tocar. Solamente Dios está llamando a cada amigo y a cada amiga, a cada ministro a hacer ese proyecto que Dios ha llamado, ese proyecto salvífico, donde ahora mismo tú no sabes toda la gente que está escuchando este programa y cada ministro que está escuchando este programa, donde Dios le ha hablado a través de estos 32, 33 programas, y su mentalidad ha cambiado,
su rumbo ha cambiado, su perspectiva de la vida y del ministerio ha sido transformada, ha sido impactada, se ha sembrado una semilla que algún día va a producir fruto. Por eso es que Dios está llamando a cada ministro y a cada amigo a establecer ese proyecto que es contracultural, que va en contra de la corriente de este siglo, que es un desafío a toda lógica. Si lo haces creyéndole a Dios, vas a ver la gloria del Señor. Yo recuerdo, pastor, alguien me dijo, tú vas a hacer un programa para pastores y pastoras, Semidey. Y yo le dije, sí, y esa es la idea, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y una persona me dice, pero eso no es vendible. Eso no es vendible, hermano. Con eso, yo no sé qué va a pasar, porque un programa, yo no sé, Semidey, piénsalo. Porque ese es el lenguaje, Semidey. Porque esa es la corriente. Esa es la corriente. Ese es ir con la corriente. Ir contra la corriente es lo que tú hiciste. Hacer el programa. Te hubieras ido contra la corriente, estuvieras haciendo ahora un programa de chistes, un stand-by comedy, qué sé yo ni qué, una loquera ahí, vendiendo chitos a través de las redes. No, pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a ir contra la corriente. Yo no sé si usted ha nadado contra la corriente. Yo he nadado contra la corriente. Mi hijo es nadador. Yo nadaba. Oye, qué difícil es nadar contra la corriente. Pero cuando llegas allá a la meta, qué satisfacción. Porque pudiste vencer los obstáculos. Pudiste realizar tu mayor esfuerzo. Y con la compañía del Señor lo lograste a la gloria de su nombre. A la gloria del Señor. Óigame, qué tremenda experiencia. Recuerde que si a usted esta sección le ha parecido, es importante, se va a mantener grabada aquí en nuestra página de Tertu Hablemos, pero también usted puede disfrutar de esta experiencia en Jesús Semidey Ministries. Usted va allí a nuestra página en YouTube, se suscribe a nuestro canal y sin lugar a dudas allí usted puede tener todo este material. El pastor Heriberto Vega nos dice, no será vendible, pero es lo que Dios dijo y está haciendo de bendición a muchos pastores y me incluyo. Para la gloria de Dios, pastor Heriberto Vega, hay gente que nos está escribiendo. Gracias a ellos, a la pastora Eileen, gracias a la pastora Góndola, que la pastora desde Panamá nos dice, por eso es que para ser servidor de Dios hay que tener el corazón grande, porque el miedo y la duda te llegan, pero cuando confiamos en Dios vemos a Goliat del tamaño de como lo vio David. Para la gloria de Dios, es que David no comparó a Goliat con el tamaño de él, David lo comparó a Goliat con el tamaño de Dios. Y se dio cuenta que ante el tamaño de Dios, Goliat era pequeñitito. Así que los Goliat no puedo compararlos conmigo, puedo compararlos con Dios. Y cuando los comparamos así, pues ya tú sabes, nos damos cuenta de que Dios siempre Dios es más grande. Pastor Sigfredo, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo? Tremenda palabra esta mañana. Me pueden llamar al 787-364-0001. Estamos en la avenida Periferal, allá en Trujillo Alto, frente a la panadería Periferal. Iglesia de Dios Mission Board, santuario de adoración. Estamos allí para servirle con puertas abiertas. Los domingos en la mañana estamos ya allí a las 10 de la mañana. Tenemos la iglesia abierta. Usted puede llamarme y yo le voy a indicar las instrucciones para llegar al culto. Tenemos cumpliendo todo el protocolo establecido por el gobierno. Estamos llevándolo a cabo metódicamente. Si usted nos va a visitar, usted me llama al 787-364-0001 y yo gustosamente le indicaré qué es lo que tiene que hacer para que se pueda gozar con nosotros en el culto. Avenida Periferal, Trujillo Alto, Santuario de Adoración. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros y gracias por dejarte usar por el Señor. Un abrazo, la paz de Dios en mi vida. El Señor nos ha bendecido. Mira, la pastora Eileen nos dice palabras llenas de sabiduría y confrontadoras. Le bendecimos, pastor Sigfredo. Amén, amén. Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo, hermano mío. Qué bueno.